Recordar cómo hacer discípulos. El día de ayer tocamos el tema del discipulado y decíamos que un discípulo es un seguidor comprometido con nuestro Señor Jesucristo y que está creciendo intencionalmente para ser más como Él, extendiendo su misión. Ese era el concepto que veíamos, y cuando decíamos que un discípulo es un seguidor de Cristo comprometido, decíamos que está en función del carácter, porque tendría que haber una decisión, una iniciativa, una intrepidez, y en el sentido de crecer intencionalmente, y por eso formaba parte del carácter. Hoy vamos a enfocarnos en cómo hacer discípulos, y dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo número 7, versículo número 2 y número 3, dice: admitirnos. A nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo, hablando a los corintios, les hace saber el amor que él tiene por ellos, que les ha expresado una verdad, y por eso el líder tiene como función primordial la reproducción de su liderazgo. Es decir, el líder, su enfoque es reproducir su liderazgo. Ese es el objetivo específico, esa es la función primordial, porque ya habíamos expresado que la asistencia es trabajo de equipo, que el evangelismo es trabajo de equipo, que la visita programadas es trabajo de equipo, que los bautismos en agua es trabajo de equipo, pero la reproducción del liderazgo es primordial y le compete solamente al líder. ¿Y en quién va a reproducir su liderazgo? En el discípulo llamado asistente. Por eso dice, el líder tiene como función primordial reproducir su liderazgo a través del discipulado que debe ejercer en su asistente, y para ello debe de tener comunión con él. A eso se refiere Pablo cuando habla a los corintios que ponían en tela de juicio su apostolado y que le daba crédito a unos falsos apóstoles que habían llegado, y él dice que con amor él se había demasiado en los corintios. Entonces, para poder reproducir el liderazgo debe haber amor, porque si no hay amor, entonces no puede haber reproducción, en el sentido de que la reproducción, decíamos en cierto momento, que implica un trabajo por siempre. El tutor siempre va a estar
a la orden de su discípulo para orientarlo, para acompañarlo, para ministrarlo, en el sentido de que siempre esté creciendo. Por eso, la función primordial del líder es convertirse en un padre espiritual de su asistente. Eso es lo que nos dice la porción que hemos leído. Pablo, hablando de los Corintios, les dice que su ministerio humano anhela tener comunión con ellos, haciéndoles saber que no los han engañado, sino que ha sido íntegro y que les ha expresado la verdad de la palabra con la transparencia, con coherencia de comportamiento, y está en sus corazones día y noche. Es decir, Pablo engendró su carácter en ellos con integridad y con coherencia de comportamiento, y los tiene en su corazón día y noche. Ahí dice para vida y para muerte. Lo que está diciendo Pablo es de que el trabajo que él había hecho en los Corintios era un trabajo de amor, porque Dios, al redimirnos, dice que nos dio de su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces Pablo tenía claro que después de ser un perseguidor de la iglesia, después de ir en contra de la obra de Dios, ahora él se iba a entregar por amor hasta la muerte. Había sido un hombre íntegro, transparente, con el anhelo de que ellos pudiesen aprender de él. Dice, para ser discípulos debe existir primero una relación de amor y compromiso. Romanos capítulo 5, versículo número 5, nos dice la palabra: dice la Escritura, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nosotros debemos de establecer por el Espíritu Santo que mora en nosotros esa relación de amor y compromiso con nuestro discípulo. La relación de amor filial, porque hacer un discípulo es de vaciar su vida en otra persona, es estar siempre dispuesto a atenderlo 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispuesto para servirle al discípulo. Sin amor no hay entrega. Debe de estar uno enamorado. ¿Y de quién estamos enamorados? Estamos enamorados de Cristo. Y si estamos enamorados de Cristo por medio del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, el amor, entonces nosotros tenemos que evidenciarlo, ser coherentes y
por esa relación de amor filial, debemos de vaciar nuestra vida en nuestro discípulo. Porque si no hay amor, no hay entrega. Eso es la primera condición. Debe de haber una relación de amor y compromiso. Si no hay una relación de amor y compromiso, quizás el trabajo podría hacerse, pero no eficaz. Y recordemos que el primer tema es qué es lo que hace que un líder sea eficaz. Y la obra del Señor está sustentada en el amor, en la atención, en el cuidado. Segundo, los discípulos caminaron junto a Jesús para crecer intencionalmente, para ser más como Él. Mateo capítulo 4 dice la palabra: Mateo capítulo número 4, versículo número 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaron la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, los discípulos caminaron junto a Jesús para crecer intencionalmente, para ser más como Él. Eso implica que el líder tiene que formar parte de la vida de su discípulo, empoderando, asistiendo, acompañando, delegando privilegios, a fin de que pueda aprender de Él. ¿Y cómo aprender aprendiendo? A través de la práctica. Entonces, el segundo requisito es que el líder empodere a su asistente, asistiendo, acompañando, delegando privilegios a fin de que pueda aprender. Es decir, el líder lo va a hacer que forme parte de ese entrenamiento en la célula. Ahí es donde lo va a hacer aprender. Ahí es el campo de enseñanza. Luego lo va a llevar a invitar, lo va a llevar a evangelizar, va a orar juntos, va a leer juntos, se va a demasiar en él hasta que pueda él crecer intencionalmente y ser más como Jesús. Entonces, la segunda condición es que nosotros, como mentores, como tutores, nos desvaciemos en nuestro asistente. La tercera condición dice: los discípulos se hacen para formar a otros. El verdadero trabajo del discipulado consiste en hacer a otros. Y ya lo veíamos el día de ayer, lo mencionamos en 2 de Timoteo,
en el capítulo número 2, dice en el verso 3, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero antes en el 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, la idea es de que el líder, al que le da el discipulado en su asistente, es que el asistente, una vez gradúe, pueda reproducir lo que aprendió de su líder. Esa es la verdadera clave del discipulado. El verdadero éxito está en que el líder discipule a su asistente hasta que se convierta en líder y éste a su vez disipule a otra persona idónea para enseñar, de acuerdo a lo que dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que Timoteo había visto de Pablo, ahora Timoteo tenía que enseñarlo a otras personas que fueran idóneas para enseñar, porque de esa manera estaba garantizando el verdadero éxito al desplazarse de la reproducción del liderazgo. Por eso, esa tercera condición es importante, que cuando nosotros estemos empoderando al asistente, tengamos la confianza de que él va a seguir haciendo lo que nosotros desarrollamos con él. Luego dice aspectos al ser discípulo. ¿Qué aspectos debemos de tomar nosotros en consideración cuando estemos discipulando? Número 1, ayuda mutua. El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 16 dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, el líder va a sobrellevar las cargas del asistente. Ayer decíamos que nosotros no éramos discípulos porque no teníamos un mentor, porque todos deberíamos de tener un mentor para que podamos descargar nuestras cargas en él y poder recibir de él el consejo, la orientación, la administración. Entonces, el asistente va a tener como confidente al líder. El líder va a generar una ayuda mutua al poder aconsejar, al poder ministrar, al poder orientar a su discípulo, que es su asistente. 2. Debe de sembrar en el asistente el amor por la palabra de Dios. Y el libro de Colosenses en el capítulo 3 y versículo 16 nos habla de que la palabra de Dios more y abunde en nosotros, porque si la palabra de Dios mora y abunda en nosotros, entonces vamos a estar listos para cualquier acechanza del enemigo. Entonces, fomentar en el asistente el hábito de la lectura de la palabra de Dios es determinante. Pero no
solo la lectura, sino memorizar la palabra, poniéndola en práctica. La mente es un músculo y todo músculo cuando se ejercita acciona. Muchas veces hay excusas de algunos hermanos que dicen: mi problema es que yo ya soy de edad, me cuesta memorizar. No, lo que sucede es que no lo practica. Y como no practica la memorización, entonces se le dificulta. Pero si nosotros empezamos a memorizar la palabra, va a llegar el momento en que nuestro cerebro va a asimilar de manera muy fácil la palabra y se nos va a quedar. Una manera de memorizar la palabra es leerla y luego practicarla con, en este caso, de mentor a discípulo. Es decir, practicar la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La leyó, la ingresó al disco duro y luego que la ingresa al disco duro la hace regresar repitiéndola, hablando, impartiéndola, y de esa manera poco a poco vamos a ir metiéndole al disco duro la palabra de Dios. Y por eso Colosenses nos exhorta para decirnos que la palabra de Dios more y abunde en nosotros. Porque si la palabra de Dios mora y abunda en nosotros, entonces dice la Escritura que la boca habla de la abundancia del corazón, de lo que nosotros tengamos registrado va a venir a nuestra lengua. Y cuando estemos orando al Señor, se nos va a hacer fácil traer la palabra porque ya la tenemos en nuestro disco duro. Y al orar al Señor y expresarle su lenguaje, el Señor va a responder nuestra oración. Porque muchas veces oramos, pero con nuestro lenguaje, teniendo el lenguaje de la palabra de Dios, su palabra dice: Señor, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Yo le estoy diciendo al Señor que eso es lo que dice su palabra y que por lo tanto yo estoy demandando que él sea mi torre fuerte. Pero si yo le digo: Señor, me siento débil, Señor, fortaléceme, sí, el Señor me escucha, pero me va a escuchar si yo le digo su palabra. Señor, su palabra dice que usted es para mí torre fuerte. He creído, Señor, en su palabra. Pero el Señor escucha y va a responder. En la medida en que nosotros tengamos la palabra en nuestra mente, en esa medida se nos va a facilitar el poder estar delante de su presencia con coherencia. Porque muchas veces hablamos, pero de nuestro corazón, las palabras que tenemos sin fundamentarnos en la palabra. Dice la Escritura que la palabra de Dios es más dulce que la miel y que la miel que destila del palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, hermanos, es una condición que nosotros, como tutores, como mentores, instruyamos, motivemos para que nuestro discípulo memorice la palabra. Tenemos un programa de discipulado
donde tenemos que memorizar y cuando vaya llegando a cada sector, vamos a empezar a trabajar con la memorización. Por supuesto que faltan muchas semanas, pero la idea es esa, que todos entremos en la misma dimensión. El punto número 3 dice, orar como disciplina. El libro de Efesios dice la palabra en el capítulo número 6 y versículo número 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está hablando de una oración intercesora por todos los santos. Entonces, si nosotros oramos con disciplina y intercediendo, el Señor va a responder. Si el líder ora por todos los miembros de su ser, por las necesidades que hay en sus miembros, por los problemas que hay en sus miembros, por las demandas que hay en sus miembros, Dios va a responder. Dice, el líder debe inculcar a su asistente la oración como una costumbre que genere un hábito, y este a su vez un estilo de vida que fortalezca la vida ante cualquier acechanza del enemigo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que más nos cuesta a nosotros como creyentes es la disciplina. Y sin disciplina no hay éxito. Entonces, la disciplina nos permite enfocarnos evitando distracciones. Entonces, voy a empezar con una costumbre, pero esa costumbre va a generar un hábito, y ese hábito va a generar un estilo de vida, de forma tal que llegará el momento en el cual me va a hacer falta orar. Así como veíamos ayer, que el discípulo intencionalmente evangeliza porque ese es su estilo de vida. De igual manera, nuestro estilo de vida tiene que ser hablar con Dios. ¿Por qué? Porque la obra de Él, nosotros solo somos colaboradores, facilitadores. Entonces necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo. Jesús, cuando vino a este mundo, Jesús siempre estaba orando con su Padre. Y entonces surge la pregunta, si Jesús, que es Dios, ¿por qué tenía que estar orando? Bueno, tenía que estar orando porque estaba revestido de carne y de hueso. Necesitaba la administración. Nosotros necesitamos ser ministrados. Entonces, así como comemos materialmente, debemos de comer espiritualmente. Y una forma de comer, además de la palabra, es la oración. Empiece con poquito y luego se va ir aumentando cuando interceda por los miembros de la célula. Va a sentir satisfacción, porque decíamos en el número 1, la ayuda mutua.
intercediendo los unos por los otros. Por eso es necesario que el líder inculque en su asistente la costumbre de orar, para que esa costumbre genere un hábito y el hábito un estilo de vida. Si esta iglesia logramos que todos oremos, Dios va a hacer grandes cosas, porque Él es el dueño de la obra. Entonces no somos nosotros, no son nuestras competencias, no es nuestra experiencia, sino que Dios obrando en medio de su pueblo cuando clamamos como una sola voz. Por eso es importante la oración. 4 dice mantener el buen testimonio. Primera de Timoteo, capítulo número 4, dice la palabra de Dios: versículo número 12 al 16, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el líder debe enseñar al asistente a relacionarse con diferentes personas, especialmente con personas positivas. Mantener buen testimonio implica que nos vamos a relacionar con inconversos, que nos vamos a relacionar con todo tipo de gente, pero debemos de evitar las gentes negativas, los murmuradores, los detractores, porque no es buena influencia. En ese sentido, el líder debe enseñar al asistente a relacionarse con diferentes personas, especialmente con personas positivas. Y es ahí donde los valores para con las relaciones interpersonales deben de ser fomentadas, como la lealtad, como la valentía, como la bondad, como la humildad. Por eso, hermanos, es importante mantener el buen testimonio, que no seamos de doble ánimo, que no seamos de doble personalidad, que así como nos conocen acá, nos conozcan en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en la familia. No que aquí presentemos una evidencia diferente que la que presentamos en el trabajo o en nuestro centro de estudio. Debemos de botar barreras que impiden el crecimiento. Filipenses
versículo número 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El líder debe administrar al asistente para que quite toda barrera que le impida crecer y pueda depositar su confianza en el Espíritu Santo para avanzar en terreno firme. Cuando dice para avanzar en terreno firme, es para avanzar con confianza, sabiendo de que el Espíritu Santo es nuestro aliado. Por eso, las barreras es importante quitarlas. ¿Cuál puede ser una barrera? Puede ser la falta de decisión, no de tiempo, porque eso es una excusa. Alguien puede decir: es que yo estudio y me dejan muchas tareas. Eso no impide, porque lo importante es que tomemos la decisión. Y al tomar la decisión, después viene la iniciativa. Voy a apartar un poco de tiempo. Y después viene la intrepidez. Y voy a instruirme la palabra. Y voy a orar. Y voy a leer la palabra. Porque debemos de crecer intencionalmente. Si no crecemos intencionalmente, difícilmente. Por eso el líder debe administrar al asistente para que quite toda barrera que le impida crecer y pueda depositar su confianza. Por ejemplo, cuando el líder tiene que salir a evangelizar, tiene que llevar a su discípulo. Pero el discípulo puede poner cualquier excusa, como le dijo aquel hombre al Señor: Señor, deja que me despida de mi padre, deja que entierre a mi padre. Tiene que enseñar a quitar barreras. Por eso este trabajo de discipulado es bien interesante y gratificante a la vez. Y por último tenemos acá la capacitación para candidatos a líder. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, dice la palabra de Dios: Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El líder debe de motivar al asistente para que asista a la capacitación de la ruta del líder y pueda servir al Señor pregonando las buenas nuevas de salvación. Hermanos, el segundo domingo del mes próximo vamos a iniciar la ruta del líder para célula de adultos. Y luego vamos a programar para líderes juveniles y luego para infantiles. Entonces, tenemos 3 semanas para motivar a nuestro asistente y llevarlo. Y como hemos hablado que hay que vaciar nuestra vida,
Entonces el líder tiene que acompañar a su asistente en la ruta de vida, porque al acompañarlo le está dando un voto de confianza, lo está motivando, lo está impulsando para que reciba la capacitación y de esa manera poder tenerlo en una posición en la cual el asistente pueda crecer intencionalmente. Hay que facilitarle todos los medios para que pueda graduar en la obra del Señor.